Bienvenidos a Misterios de Medianoche, el lugar donde la oscuridad revela sus secretos. Si te apasionan las historias misteriosas, los enigmas sin resolver y las leyendas nocturnas, has llegado al sitio indicado. No olvides darle like a este video, dejar tus comentarios con teorías y sugerencias para el próximo video y suscribirte para no perderte ni un solo relato que desvelaremos juntos en Misterios de Medianoche. Prepárate para adentrarte en un mundo de suspenso y enigmas que te mantendrá despierto toda la noche. Las 18 monjas. Siempre he sido escéptico cuando se trata de lo paranormal. Ya sabes, las historias de fantasmas, espíritus y esas leyendas urbanas que te cuentan los amigos para asustarte en la escuela. Pero algo dentro de mí, esa parte de mí que buscaba adrenalina, decidió que no podía rechazar la invitación cuando Sergio, mi mejor amigo, sugirió que fuéramos al Panteón del Saucito en San Luis Potosí. Habíamos escuchado rumores de todo tipo. La gente decía que si te quedabas lo suficientemente tarde, podías ver a las 18 monjas que fueron enterradas vivas ahí, y sus espíritus vagaban sin descanso, buscando justicia o venganza, o tal vez simplemente un poco de paz. Pero a nosotros, adolescentes aburridos y temerarios, lo que más nos atrajo fue la idea de la actividad paranormal. Queríamos probar que no teníamos miedo, o al menos eso pensábamos. Era una noche de viernes. Ni siquiera nos molestamos en inventar excusas para nuestros padres. Dijimos que íbamos a dormir en casa de Sergio y nos fuimos directamente al cementerio en su viejo coche. La luna apenas iluminaba la carretera y el camino hacia el Panteón del Saucito estaba envuelto en una niebla ligera que hacía todo más siniestro. Cuando llegamos, el panteón parecía desierto. Las grandes rejas de hierro forjado se erguían frente a nosotros, como los dientes de una bestia esperando devorarnos. Bajamos del coche y al poner un pie fuera, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo no estaba bien. Pero no podía darme la vuelta y huir. No después de lo que habíamos hablado. Éramos 5: Sergio, Paulina, Carla, Jorge y yo. Sergio llevaba una linterna grande y unos cuantos cables para conectar su grabadora de audio. Paulina había traído un viejo tablero de Ouija que encontró en una tienda de antigüedades, solo por diversión, según ella. Yo llevaba una cámara, convencido de que si pasaba algo raro, lo grabaría todo. Carla y Jorge estaban callados, pero no dijeron nada que nos hiciera detenernos. Todos estábamos nerviosos, pero nadie lo admitió. Entramos al panteón sin problemas. Las tumbas estaban alineadas en filas interminables. Nos observaban en silencio, como si hubieran estado esperando nuestra llegada. El silencio era sofocante. Ni siquiera se escuchaba el canto de los grillos o el aullido del viento, solo el crujido de nuestras pisadas sobre la grava rota. Nos dirigimos hacia la zona más antigua del cementerio, donde se decía que estaban las tumbas de las monjas. A medida que nos adentrábamos, el ambiente se volvía más pesado, casi como si el aire fuera más denso en ese lugar. Las lápidas eran más viejas, algunas apenas eran legibles, cubiertas de musgo y erosionadas por los años. Aquí es donde supuestamente las 18 monjas, aunque nadie sabía con certeza dónde estaban enterradas. Nos detuvimos cerca de una gran tumba de piedra, cubierta de enredaderas secas. Era el lugar perfecto para lo que queríamos hacer. Sergio encendió la grabadora y comenzó a hablar en voz alta, como si estuviera dirigiendo un documental.
Estamos aquí en el Panteón del Saucito, donde según las leyendas, 18 monjas fueron enterradas vivas hace cientos de años. Vamos a ver si hay algo de verdad en las historias de actividad paranormal. Nos miró con una sonrisa, pero ninguno de nosotros le devolvió el gesto. La tensión se sentía en el aire. Paulina sacó el tablero de Ouija y lo colocó sobre una lápida cercana. Nos sentamos en círculo a su alrededor, con nuestras linternas iluminando el tablero de manera tenue. Las letras talladas en la madera parecían brillar con una luz propia, aunque tal vez era solo nuestra imaginación. Solo por diversión, ¿verdad?, dijo Paulina, tratando de romper el silencio, pero su voz sonaba hueca, como si ni ella misma se creyera lo que decía. Colocamos nuestras manos sobre el indicador y Paulina empezó a hacer preguntas. Al principio, nada sucedió. El tablero permanecía inmóvil y la atmósfera se volvía cada vez más tensa. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Sergio. Su tono era medio burlón. En ese momento, sentí una ráfaga de aire frío que me hizo estremecer. Jorge también lo notó, porque se pasó una mano por los brazos como si hubiera bajado la temperatura de golpe. El indicador empezó a moverse lentamente, primero hacia la S y luego hacia la I, y finalmente hacia la N. Nos miramos todos confundidos. ¿Significa sí?, preguntó Carla. Su voz era apenas un susurro. Debe ser una coincidencia, dije, aunque no estaba seguro de si lo creía. Sergio, cada vez más emocionado, volvió a preguntar: ¿eres una de las monjas? El indicador se movió de nuevo, esta vez mucho más rápido, hacia la palabra sí. El frío en el aire se volvió más intenso. Sentí como si algo invisible estuviera mirándonos desde las sombras, observando cada uno de nuestros movimientos. Antes de que pudiéramos hacer otra pregunta, escuchamos un ruido, un leve crujido, como si alguien estuviera caminando entre las tumbas, acercándose a nosotros. Las linternas parpadearon y por un momento todo se sumió en una oscuridad total. Cuando la luz volvió, vimos algo que hizo que el miedo me invadiera por completo. Una figura alargada y vestida de blanco estaba de pie, a unos pocos metros de nosotros. No se movía, no tenía rostro. Su silueta era borrosa, como si estuviera hecha de niebla. Paulina dejó escapar un grito ahogado, y en ese instante, la figura desapareció. ¿Vieron eso?, susurró Jorge. Su voz estaba temblando. Nos vamos, ahora, dije, pero mis palabras apenas salían de mi boca. Estaba paralizado por el miedo. Sentía que cada músculo de mi cuerpo estaba rígido, como si algo invisible me mantuviera en mi lugar. De repente, el tablero de Ouija se movió solo. El indicador corrió a través de las letras, formando palabras que no alcanzamos a leer por completo, pero era algo como «no se irán». Sergio intentó apagar la grabadora, pero esta comenzó a emitir un ruido agudo y distorsionado, como si fuera una voz que no pudiéramos entender. Era como si los espíritus del lugar estuvieran tratando de comunicarse, pero no de la forma en que habíamos imaginado. De pronto, todos sentimos una presión en el pecho, como si nos faltara el aire. La atmósfera era insoportable. El crujido de pasos se hacía más fuerte, pero ahora no era solo uno. Era como si muchas personas estuvieran caminando hacia nosotros, rodeándonos. El sonido de los pasos se mezclaba con murmullos, rezos en un idioma que no entendíamos. Me puse de pie de un salto. Mi cuerpo estaba reaccionando antes que mi mente. «¡Vámonos!», grité, y todos salimos corriendo, dejando atrás el tablero, la grabadora y todo. Mientras corríamos, podía sentir algo siguiéndonos. No me atreví a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, vería a esas figuras blancas, con sus túnicas rasgadas, sus rostros ocultos, extendiéndonos sus manos hacia nosotros.
Podía sentir su presencia en la nuca, como si estuvieran a punto de alcanzarme. Finalmente llegamos al coche. Nos metimos de golpe y Sergio encendió el motor con manos temblorosas. Pisó el acelerador y el auto se alejó chirriando sobre la grava del panteón. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor. Las vi. No eran solo una o dos figuras, eran 18, todas de pie en la entrada del panteón, observándonos. Y aunque no tenían rostros visibles, supe que nunca nos olvidarían. El camino de regreso fue un silencio absoluto. Nadie dijo una palabra. No hacía falta. Todos habíamos sentido lo mismo. Esa certeza de que habíamos perturbado algo que no debíamos. Algo que no podía ser explicado con palabras. Esa noche no pude dormir. Y hasta el día de hoy, sigo sintiendo que algo nos sigue. Tal vez no lo podamos ver. Tal vez no lo podamos escuchar. Pero sé que están ahí. Las monjas no descansan en paz. Y de alguna manera, nosotros tampoco.